Pilotos del transporte público se preparan para la reactivación gradual con la llegada del semáforo epidemiológico. La ratificación del estado de sitio en 5 municipios de Izabal y Alta Verapaz está en manos del Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad eliminó un juzgado especial para procesos contra funcionarios públicos. La Contraloría General de Cuentas toma acciones para combatir la corrupción en el Estado. Familiares del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio, denuncian a jueza y director de presidios. Estudio revela el pensamiento de los jóvenes sobre la migración en medio de la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias y buenas noches por estar una vez más acá en su programa de análisis a la medida. Sandy Monroy, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de su programa a la medida. Y de esta forma también acompañarnos con el análisis de estos temas relevantes, Julio. Vamos a iniciar hablando entonces de este tema, la reactivación de distintas actividades. Por supuesto, muchos sectores esperan ese momento y uno de ellos es el transporte público, aunque de momento no se ha establecido y no se ha dado a conocer también por parte del presidente de la República cómo funcionará ese tablero o ese semáforo de alertas. Los pilotos, los ayudantes se están preparando para cuando llegue el momento activar los protocolos. Los protocolos que se tendrán al momento que los pasajeros ingresen al lugar, como por ejemplo la toma de temperatura, y las personas pueden acercar el rostro o bien la mano. Por ejemplo, mi temperatura es de 36.4 grados centígrados. Por supuesto, el piloto tiene una cortina de protección para evitar el contacto directo con los usuarios del transporte público y también con los pilotos. Y también es importante la desinfección de manos, pero esta vez es con el pie para que ustedes no tenga el contacto directo con el dispositivo. Además, en las unidades de transporte se señalizará el distanciamiento físico que los pasajeros deben tener y los lugares habilitados para sentarse y los destinados a personas de la tercera edad y con discapacidad. El tema de tarifas será una decisión que tomará el presidente de Amatei también, conjuntamente con las diferentes municipalidades. En este caso, acá hay varias municipalidades que intervienen. Sería la Municipalidad de Misco, Municipalidad de Chinautla, Municipalidad de Guatemala, Villanueva incluso, porque hay autobuses de diferentes rutas, entre buses rojos y transurbanos, que circulan en el perímetro o en el área de influencia de la municipalidad, del municipio de Guatemala. Ese será un tema también para el tema del transporte exurbano del Ministerio de Comunicaciones, que decidirá. En el caso de Quetzaltenango, también las autoridades municipales determinarán el tema, ya que hay obviamente un impacto en el costo de operación. Ya estamos hablando del 50% de ocupación. Y algo muy importante que estamos previendo también, la sugerencia o recomendación al Estado de Guatemala para que a través de Provial, de la Dirección General de Transportes también, de la Superintendencia de Transporte Público, las PMT, estén vigilantes de que los autobuses realmente se respete el 50% de ocupación. Se están monitoreando los autobuses rojos para identificar cuáles están en buen estado y así instalar las herramientas necesarias para que circulen cuando sea permitido. Por su parte, el ministro de Comunicaciones dio a conocer cuáles serían las acciones que tendrían que cumplir los propietarios y, por supuesto, los pilotos de transporte público, especialmente el urbano, para poder de esta forma reactivar el transporte. A pocos días de iniciar con el sistema de alertas por colores para la reapertura, el ministro de Comunicaciones dio a conocer que está supervisando las medidas para la reapertura del transporte público en el país, en cuanto las disposiciones presidenciales lo permitan. Estamos avanzando con los protocolos de seguridad que se van a tomar en cuenta para la próxima reapertura, la nueva normalidad. Y nosotros como ente rector en algunas partes del transporte extraurbano, pues ya vamos a emitir los protocolos que van a funcionar cuando el semáforo esté en rojo, en naranja, amarillo, verde, depende de la situación que se encuentre en cada municipio, en el cual vamos a tomar en cuenta también a las municipalidades que van a ser encargadas de regular el transporte de cada municipio. Los protocolos van a iniciar esta semana a socializarse con las diferentes, los diferentes sectores, ¿verdad? Nosotros vamos a socializarlo
con el sector de la construcción, que es parte de nuestro ministerio, y con el sector también del transporte extraurbano. Los temas de transportes internos municipales pues se van a trabajar en conjunto con las municipalidades, y pues vamos a hacerlo en los próximos días, ya que pues hasta ahora estamos viendo ya la luz para poder hacer la reapertura de manera paulatina. Asimismo, el funcionario Lemus Cifuentes brindó detalles sobre los avances que se tienen en las diferentes carreteras del departamento de Quiché. Hemos ido avanzando conforme pues hemos podido. Tenemos problemas en las carreteras que van de Santa Cruz del Quiché en la ruta que va a Zacapulas, y de Santa Cruz del Quiché a San Pedro Jocopilas, que son unos tramos carreteros que han quedado abandonados desde hace más de 6-7 años y que están a cargo del Fondo Social de Solidaridad. Les informamos que pues ya hemos avanzado, ya tenemos la escritura de liquidación del fondo. La próxima semana esperamos tener ya el acuerdo ministerial para poder trasladar los proyectos del fideicomiso del Fondo Social a la nueva unidad ejecutora y poder nuevamente reactivar esos proyectos que pues son de mucha importancia y son la columna vertebral de desarrollo del departamento del Quiché, y que esperamos que en el mes de septiembre los estemos reiniciando. Son 2 proyectos que son más de 150 millones de quetzales los que están invirtiendo en esos proyectos, y también el otro tramo que me han preguntado es el proyecto que está va de Joyabaj a San Martín, Jilotepeque, en Chimaltenango, que es un proyecto que también es muy importante, pero que por temas legales la empresa Topsa pues paró los proyectos, y hay una investigación del Ministerio Público, y pues ahí nosotros no podemos intervenir. Bueno, evidentemente usted ya lo vio, se preparan los pilotos del transporte público para reactivar sus actividades. Llegamos al análisis, pero producción nos va a presentar unos datos, Sandy, que son importantes. Como todos nosotros sabemos, a partir de la próxima semana empezará a funcionar el sistema de alertas conocido como semáforo epidemiológico en los distintos municipios del país. ¿Qué significa eso? Cuando un municipio logre llegar al color naranja de este semáforo epidemiológico, podrá reactivar actividades como el transporte público con el distanciamiento social pertinente y otras medidas. Por ello, algunos pilotos del transporte urbano ya se están preparando no solo para poder reactivar este servicio, sino que para tratar de cumplir con las reglas establecidas. Y he de decir, con las imágenes que acabamos de observar acá en A la Medida, que la sorpresa no deja de ser grata, Sandy, porque vemos una preparación que ojalá, así como se muestra en este autobús, simplemente, pero en todos, ¿no? Desde el hecho de la protección al piloto, la protección a cada uno de los pasajeros de una u otra manera, el hecho de tomar la temperatura para saber si subes o no, y el distanciamiento social sobre todo. Julio, para iniciar con este análisis, debo hacerte esta pregunta. Dime, Sandy. ¿Estamos o no estamos preparados para reactivar el transporte público? Es una pregunta muy complicada por lo siguiente, ¿verdad, Sandy? Es decir, como sabemos que la economía necesita moverse, uno diría sí. ¿Por qué? Porque igual la gente sigue trabajando en los distintos sectores y tiene que movilizarse en otros medios que le sale pues mucho más caro, mucho más difícil. Así es. Pero, Sandy, y aquí está el pero, ¿verdad? Es decir, no sé qué tan preparados estemos, eso sí, para respetar lo que se ve ahí en pantalla. Porque ahí se puede obviamente romper un poquito la norma, se puede romper el distanciamiento, y eventualmente algo que podría ser bueno, podría significar también otro foco de contagio. Entonces hay una disyuntiva importante. Sin embargo, creo que por lo que estamos viendo es prácticamente un hecho que va a empezar quizás hasta a partir de la próxima semana en algunos municipios, transporte urbano y extraurbano, a reactivarse. Definitivamente. Sabemos que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener una motocicleta, un vehículo, y que en estos momentos han tenido que ingeniárselas para poder llegar a sus lugares de trabajo. Pero también lo necesario es que los transportistas, los pilotos, los ayudantes puedan mantener esas medidas que ya se han recomendado, Julio, esos protocolos para evitar el repunte de casos, porque sabemos que no estamos en este momento en un descenso, estamos entonces en una situación muy crítica porque los casos siguen registrándose, hoy fueron más de 900 y así ha ido variando entonces, y por las proyecciones que se tienen todavía nos faltan unos meses aproximadamente para estar entonces con este pico. Entonces va a ser muy importante y creo que va a marcar también entonces esas medidas que se puedan tomar para evitar que esa curva incluso
suba mucho ¿verdad? más de lo que está. Es correcto, Sandy. Y por eso, permíteme presentar otros detalles Claro. que es importante que usted conozca allá en casa. Gracias. El transporte urbano y el transporte de cada municipio deberá seguir los protocolos que contienen medidas como el distanciamiento social, la limpieza constante de los autobuses, el uso obligatorio de mascarillas dentro del bus, el uso de protectores de zapatos y guantes en ayudantes y pilotos, uso de gel antibacterial y la reducción de la capacidad de pasajeros. Suena bien, parece bien y tiene toda la lógica, pero algo hablábamos precisamente antes de empezar a discutir este tema acá fuera de cámara contigo. La pregunta, y es muy válida hacerla, ¿quién va a costear esto? Porque esto no es gratis. Esto ¿Será tiene el usuario costos. el que va a pagar entonces? ¿Se podría dar un aumento en el precio del pasaje? Porque sabemos que esto tampoco se ha hablado ya de una forma legal, ¿no? Para poderlo establecer. Por lo tanto, esperaríamos que los precios se mantuvieran. Pero también hemos visto cómo se han hecho denuncias, Julio, especialmente en el transporte urbano, donde a partir de cierta hora se cobra más de lo que está permitido. Entonces, aquí viene el reto sin duda, y no sé qué piensas tú también sobre esos operativos que se puedan ir implementando para verificar, no solamente que cumplan entonces con cobrar el pasaje que es, y aparte de ello las medidas que se puedan acatar y no sean solamente una medida de maquillaje. Sí, Sandy, definitivamente esta va a ser la parte más complicada de un tema como el transporte público urbano y extraurbano, el buen control de esto, porque podrán estar las calcomanías, el señalamiento y todo, pero en una hora pico de cualquier día, por ejemplo un día viernes, ¿te imaginas tú en ese caos? Difícil será para solamente el piloto y eventualmente un ayudante el tratar de controlar que en paradas determinadas no sea una avalancha humana la que ingrese al autobús y cómo lo sacas después. Habrá que verlo. Sin embargo, también positivo ya para finalizar el hecho de que empiece a pensarse ya y empiecen a tomarse medidas para reactivar un servicio tan importante como el de transporte público. Sin duda, y recordemos que también el usuario tiene que ser responsable de cumplir con las medidas, ¿no? Es correcto, va a ser muy importante su colaboración. Así que en este momento vamos a hacer una pausa, pero al regresar ya llegó el documento para ratificación del estado de sitio, Julio, al Congreso. Llegó al Congreso. ¿Qué pasará? Probablemente mañana. Bueno, discutámoslo cuando regresemos de la publicidad. Así es, ya volvemos. No cambie porque nosotros somos a la medida. Definitivamente es un gusto que usted esté acá con nosotros y por eso vamos al segundo tema de análisis en esta noche y es la ratificación o no ratificación del estado de sitio para algunos municipios, 3 exactamente del estado de Izabal y en todo caso de también nuestro departamento de Alta Verapaz. Veamos lo siguiente, por favor, Sandy. Para que el estado de sitio cobre vigencia y pueda ser una medida positiva, es necesario que efectivamente sea ratificada por el Congreso de la República. Para ello hay 2 opciones y son 2 opciones legales. Una, que sea aprobada de urgencia nacional en primera lectura con más de 106 votos, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. O bien que se conozca en 3 sesiones diferentes y sea una votación de mayoría simple con 81 votos a favor la que decida su ratificación, considerando los plazos establecidos en la ley. En cuanto a la reactivación, pues deben darse esto de los 3 días que ya han pasado desde que lo emitió el Ejecutivo, que mañana se vencen. La única opción posible por el momento es que sea aprobado de urgencia nacional. Veremos qué es lo que pasa. Mañana, como todos los jueves, hay sesión en el Congreso, en este caso pues están en una sesión extraordinaria, pero veremos si se ratifica o no. La presencia militar, la presencia policial ya está en estos municipios. Así es, continúa entonces y ahora solo está pendiente esta ratificación. Julio, a nivel legal, ¿qué pasaría si el Congreso no ratifica ese estado de sitio? Esta es una pregunta muy interesante, Sandy, y ya que me la haces, voy a pedirle a la producción de A la Medida para que usted me vaya comprendiendo todavía mejor allá en casa, que proyecte nuestra otra tabla de datos, que precisamente habla de este tema. Y esto es muy importante, porque fíjate, Sandy, gracias, en caso de que no sea ratificado por el Congreso de la República, la medida impuesta el lunes por el Ejecutivo, obviamente no va a cobrar vigencia y se deberán restablecer los derechos que están disminuidos en este instante. En ese caso, el Ejecutivo tiene una opción, es la opción de volver a tomar la misma decisión de decretar el estado de sitio por segunda vez y mandar nuevamente la solicitud pertinente al Congreso de la República.
República. Mañana jueves entonces será día decisivo para este tema. Mientras tanto, como te decía, hay ya una fuerte presencia policial tanto en los 3 municipios del departamento de Izabal como en los 2 municipios de Alta Verapaz. Pero bueno, como el tiempo ha pasado y el Congreso no ha dicho nada, definitivamente se sabrá probablemente mañana qué pasa o qué no sucede. Y recordemos que hay algunas organizaciones que están a favor y otras en contra. Entonces no todos pues están de acuerdo con el establecimiento de este estado de sitio, pero la justificación que se da también, los resultados que ya se han obtenido, lo que buscan es precisamente recuperar el control en estos 5 municipios en los cuales se ha decretado. Julio, por ejemplo, si entonces no se ratificara, y perdón que me vaya a este extremo, pero hay que ver distintos escenarios, si no se ratificara este estado de sitio por el Congreso, no cobraría entonces vigencia el mismo. Es correcto. ¿Qué pasa con las acciones que ya se han implementado, los operativos y todos estos planes que se han ejecutado? Bueno, Sandy, inclusive se han habido capturas y todo este tipo de situaciones. Ahí hay una situación de un problema legal bastante fuerte, porque es cierto que ya fue emitido por el Consejo de Ministros, es cierto que ya fue publicado en el Diario Oficial, pero por ese sistema republicano de pesos y contrapesos, el Ejecutivo necesita, por ley en Guatemala, sí o sí la ratificación en este caso de otro órgano como es el Poder Legislativo. Si el Congreso no lo hace mañana y vencen los plazos, entonces lo que sucede es que todo lo demás queda sin efecto. O sea, no solo lo que viene a futuro, sino que lo que ya se hizo anteriormente. Y esto puede llegar a tornarse grave, porque imagínate en cuestiones de decomisos, en cuestiones de operativos, como tú decías, en cuestiones de aprehensiones, es decir, de arrestos, pues prácticamente deberían de quedar sin efecto, porque sería fácilmente impugnable en algo que legalmente no nació como debe ser a la vida jurídica. Así es, Julio. Hablábamos entonces que de algunos sectores que no están a favor, otros que sí han visto como positivo, incluso el sector empresarial se ha pronunciado pues con comentarios positivos, ¿no?, sobre este tipo de acciones, y el Ejecutivo ha tenido que enfrentar también esa lucha de comentarios y de todo. Ahora la pregunta es, ¿le tocará entonces enfrentar y buscar esos consensos necesarios ahora para que en el Congreso, que es la fuerza política que ahora está en manos, entonces tienen su poder, esta decisión de darle vigencia o no a este estado de sitio? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Crees que se podrían lograr esos votos, Julio? Yo considero que sí, Sandy, o sea, es correcto, ¿no? En un Congreso de 160 diputados parece casi imposible, por la tradición guatemalteca de las últimas legislaturas, llegar fácilmente a esos 106 votos. Pero recordémonos que esta 9ª legislatura ya lo hizo, por ejemplo, cuando tuvieron el consenso para la elección de la Junta Directiva del Congreso. Este Congreso también, la actual 9ª legislatura, lo ha hecho otras veces cuando el presidente, ¿te recuerdas al principio de la gestión de Yamatei? Se decretaron varios estados de sitio en varios municipios para retomar el control territorial. Entonces, esto no sería nada nuevo. Es más, yo pensaría que ya hoy mismo por la tarde, noche, la instancia de jefes de bloque se ha de haber reunido y lo que pasa en el hemiciclo probablemente ya esté decidido. Pero también sé la otra parte, ¿no? Y aquí veamos un poquito a Maquiavelo, es decir, en política el acuerdo que está en la mañana es diferente a mediodía y cambia completamente para la noche. Así que lo que hoy está decidido no está escrito en piedra por ser un tema político. Definitivamente, así que seguramente una de las noticias de mañana, y usted debe esperarlo, es este tema, la ratificación o no del estado de sitio. Y ¿qué dices tú? ¿Se aprueba o no? Se ve difícil en esta ocasión quizás. Se ve un poco complicado, tal vez por el contexto en el que nos encontramos. Correcto. Yo espero que sí. Esperemos que sí, porque los operativos van a continuar y recordemos que también hay varias denuncias, varios señalamientos de ciertos grupos que se han ido estableciendo en estos territorios y que es el motivo por el cual el Ejecutivo ha establecido entonces el estado de sitio. Todo lo que sea para la seguridad ciudadana, yo creo que es algo importante, efectivamente. Vamos a continuar entonces ahora con otras noticias. Y por cierto, hablando del estado de sitio establecido en 5 municipios, el ministro de Gobernación se ha pronunciado indicando que ve acciones positivas en cuanto a la seguridad ciudadana con este decreto que se ha establecido por parte del Ejecutivo.
El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se refirió a las acciones que realiza esa cartera en los 5 municipios donde fue decretado estado de sitio. El funcionario comentó que se trabaja en conjunto con otras instituciones del Estado, entre estas el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio Público. Las primeras acciones han dejado decomiso de drogas y la erradicación de hojas de coca. Lo importante es que estamos trabajando para que todas las acciones, programas y todo lo que se haga dentro del Estado de Guatemala se enmarque dentro de la ley. Nosotros como Ministerio de Gobernación hemos dado severas instrucciones a toda la Policía Nacional para que dentro de este estado de excepción se respete absolutamente todos los procedimientos legales y los derechos de las personas. El estado de sitio está dando resultados, creo que ustedes escucharon algunos y obviamente cuando brindamos el informe que se nos pidió por parte de la Comisión, la prensa va a tener acceso a los resultados temporales, pues, porque apenas llevamos 4 días de este estado de sitio, pero ya se tienen resultados dentro de los cuales ha habido aprehensiones, ha habido destrucción de plantíos de arbustos de cocaína, de marihuana. El estado de sitio fue decretado por el presidente Alejandro Yamatei en los municipios del Estor, Livingston y Morales del departamento de Izabal, además de Santa Catalina La Tinta y Panzosa en Alta Verapaz. Bien, en otra información importante como todas, la vocera de la Contraloría General de Cuentas de la Nación brindó declaraciones en este día con relación a la lucha contra la corrupción que lleva esa entidad estatal. Por ello también decía, parte de esta lucha son las capturas que se realizaron este día miércoles, pero mejor veamos la ampliación de esta información aquí en A la Medida. Efectivamente, como parte del eje de trabajo sobre la rendición de cuentas y la transparencia, y desde su toma de posesión, el señor Contralor General de Cuentas, Edwin Humberto Salazar Jerez, inició una batalla frontal en la lucha contra la corrupción, por lo cual se han implementado medidas implacables para combatir este mal, con acciones que han permitido detectarla y también sancionarla. Sabemos que la corrupción solo se puede combatir por medio de acciones conjuntas, con la cooperación y la coordinación de esfuerzos de entidades como el Ministerio Público, con quien se ha trabajado para dar seguimiento a este caso y de esta manera agilizar las investigaciones y los procedimientos que permitieron llegar a estas capturas. Todo este proceso se ha realizado en el marco del Convenio de Buena Gobernanza. Jorge Javier Barahona Paz fue contratado en esta institución por la administración anterior. Ingresó el 30 de julio de 2018 como asesor jurídico a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y precisamente se recibió una denuncia sobre que estaban solicitando dinero a una persona a cambio de no presentarle una denuncia. Así que se trabajó con el Ministerio Público para poder darle seguimiento. Entre los esfuerzos realizados, como el de las coordinaciones para las aprehensiones del día de hoy, también se suma la rotación de 186 personas y se están cambiando algunas jefaturas departamentales con el objetivo de prevenir la corrupción interna. Cabe destacar que la institución cuenta con un área, que es la Inspectoría General, que es donde se le da seguimiento a todas estas denuncias. Hay varias en trámite y también se están coordinando con el Ministerio Público. Con esto, la Contraloría envía un claro mensaje de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a las personas que infrinjan el Código de Ética, publicado el 10 de julio de este año. Pasar a los datos de este tema de análisis, he de decirte, Sandy, que hoy, otra decisión judicial, ¿no? Y en este caso de la Corte de Constitucionalidad, que deja temporalmente sin efecto un acuerdo emitido por el Pleno de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tú te preguntarás probablemente, o los televidentes, ¿y qué acuerdo será ese? Bueno, ese acuerdo es el 22-2020 y lo que hacía era crear un juzgado, o mejor dicho, darle competencia a un juzgado específico, el 12º de primera instancia
instancia penal para conocer todos aquellos delitos o posibles delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de su cargo. Efectivamente, y la Corte de Constitucionalidad dijo no, dejamos en suspenso entonces esta decisión que el organismo judicial había tomado como parte también de su funcionamiento, Julio. ¿Sabes qué me demuestra una vez más esto? Que el nombre de Suprema le queda grande a nuestra Suprema, porque al final de cuentas no puede decidir nada, ni siquiera en cuanto a la competencia de sus propios órganos jurisdiccionales. Dicho esto, mejor me permites presentar unos datos. Claro, Julio. Véalos, por favor, en pantalla, esto es muy importante. El pasado mes de junio, es decir, apenas hace pocos días atrás, Sandy, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia el Acuerdo 22-2020. Con este acuerdo se designó, en este caso al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y de Delitos contra el Ambiente para conocer de manera y de forma exclusiva, esto es muy importante, ¿no?, los procesos en contra de funcionarios públicos que estén ejerciendo sus cargos. Según la Corte Suprema de Justicia, Sandy, la justificación de esa decisión era el querer convertir a este juzgado precisamente en un juzgado especializado en delitos en contra de la corrupción, que es como se llama este tipo de hechos cuando lo hacen los trabajadores del Estado. La misión de ese juzgado era conocer los posibles hechos constitutivos de delitos cometidos por empleados y funcionarios públicos que están ejerciendo su cargo, y por eso el mes de junio le dieron esa competencia y esas atribuciones específicas. Pero como tú sabes, ¿verdad, Sandy? Siempre hay personas, instituciones, organizaciones que interponen una cantidad de recursos. Eso ya se ha vuelto algo cotidiano para casi cualquier cosa en la Corte de Constitucionalidad, y hoy pues decidieron, después seguro de hacer el análisis jurídico, que no, que el Juzgado Duodécimo debe tener la competencia que todos los demás tienen, y que en todo caso todos los juzgados de instancia del país deberán de conocer este tipo de casos. No lo sé, a ver, no lo sé. Pero ¿cuál es la justificación para tomar esta decisión por parte de la CC, Julio, que al final entonces pues deja un poco de duda, ¿no? Es parte del funcionamiento del organismo judicial. Interno de Habían ellos. establecido también esta forma de operar, porque sabemos que cada entidad tiene que buscar la manera de continuar trabajando, por ejemplo, en el organismo judicial, los diferentes juzgados, establecer efectivamente cómo van a estar operando. Y la CC entonces opina sobre este tema, deja en suspenso esta decisión. Cambia también. Decisiones. Efectivamente, cómo deja también los procesos que se puedan ir conociendo, que a lo mejor fueron para ir agilizándolo, se establecieron en este juzgado especial, ¿no? Mira, esto es algo muy interesante lo que estás hablando, ¿sabes? Porque me voy otra vez al sistema republicano, que es el sistema guatemalteco, ¿no? El sistema, la forma política en que nosotros nos gobernamos. Y entonces aquí cuando pasan estas situaciones, como la que estamos analizando en esta noche, quiero decir, pues yo creo que los alumnos a los que les doy clases obviamente de Derecho, dirán, ¿qué es esto si lo que usted nos está enseñando es otra cosa? Porque lo que les digo es lo obvio y lo que todos conocemos. 3 son los poderes estatales, son autónomos, son independientes, ¿verdad? Y uno de ellos es el Poder Judicial, que obviamente está integrado por jueces y magistrados de Corte Suprema de Justicia, los 13 que dirigen como máximo ente, los de Sala de Apelaciones y obviamente toda la jerarquía de los jueces. Pero sus decisiones administrativas, y esta es una decisión administrativo-jurisdiccional, son internas, porque la Corte Suprema de Justicia sabe si esta forma le conviene o si esta forma es más práctica para desarrollar su trabajo. Y ellos lo conocen, pero aquí yo te digo algo, ¿no? Y esto es una apreciación muy personal. Aquí aparece una pugna de magistrados contra magistrados. Tú decides una cosa, pero yo te voy a decir siempre que no. No lo sé, eso es lo que parece. Y recordemos que han estado así también en los últimos meses, ¿no? Se han tomado ciertas decisiones y pues la Corte de Constitucionalidad también siempre tiene relación en cuanto a las decisiones que toma, que paralizan pues esas decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces da pues en qué pensar lo que tú mencionabas, Julio. Sí, es terrible. Hay otros datos que yo quiero que tú nos amplíes, porque este tema es muy interesante. Yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Será un gusto poder presentarlo, Sandy, con el apoyo de nuestro equipo de producción. Y por favor, escuchen y estén muy atentos tú también a esto, Sandy. El día de hoy la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera provisional, es decir, todavía
todavía no está escrito en piedra, pero no se van obviamente a contradecir el acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la competencia de este juzgado ya no será exclusiva para casos en contra de funcionarios. El acuerdo de la Corte Suprema de Justicia excluyó en su momento esa competencia al resto de juzgados de primera instancia penal del país, es decir, que no pueden conocer proceso contra empleados públicos. También se había decidido por la Corte Suprema de Justicia que según las necesidades del servicio se iban a poder nombrar personal auxiliar de apoyo de conformidad a los requerimientos que tuviera el juzgado duodécimo. Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, Sandy, por el momento deja sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia y no habrá juzgado exclusivo para funcionarios. Y aquí quiero comentar una situación y otra justificación para mí que hace que no tenga sentido esta resolución de la Corte de Constitucionalidad es que, bueno, qué bueno que por lo menos habíamos empezado con un juzgado especializado para conocer casos en contra de funcionarios o empleados públicos que cometen actos de corrupción y que entonces va a ir adquiriendo experiencia y que después de ese juzgado duodécimo seguramente se podía ir ampliando con personal ya experimentado, porque entonces la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, que es algo que nos compete a los guatemaltecos, hombre, así no va a empezar nunca. Efectivamente, Julio. ¿Cómo ves tú la decisión que había tomado el organismo judicial con este juzgado especial? Yo creo que esto es muy importante, muy positivo y muy necesario. A ver, esto es como cuando en su momento se crearon, mejor dicho, los juzgados especializados en el tema de violencia en contra de la mujer, los juzgados de femicidio, como son conocidos, materia especial, únicos y exclusivos para que se conozca este tema. Empezaron con poquitos juzgados, pero mira cómo esto ya se ha ido extendiendo por toda la República. Yo te pregunto, la impunidad y la corrupción son un flagelo del Estado de Guatemala. Y vamos a empezar con el primer juzgado y tal vez, Andy, en 5 o 10 años ya teníamos este sistema de juzgados especializados contra la corrupción instalado en todo el país o por lo menos por regiones. Pero ahora no. Y entonces volvemos al sistema de siempre. El sistema de siempre es que cualquier juzgado lo conoce, pero este sistema de siempre ha demostrado que no funciona, porque al final de cuentas corrupción e impunidad siguen campeando en Guatemala. Definitivamente, y sabemos entonces que hay varios casos, de hecho, Julio, por corrupción que se conocen en los diferentes juzgados que llevan ya varios años, que no avanzan y es por la carga que el organismo judicial tiene en cuanto a las audiencias. Y cuando tú dices varios años, han pasado ya más de 5 años de algunos casos que fueron muy sonados, muy paradigmáticos, muy mediáticos, que ahora han quedado prácticamente en el olvido y en el olvido han quedado también las personas involucradas en el caso. Entonces, este sistema infuncional e impráctico es el que la Corte de Constitucionalidad dice que tiene que seguir vigente ya al cortar la decisión administrativo-jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, debemos hacer una pausa, pero este tema, pues obviamente vamos a continuar hablando de esperar la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad y también el pronunciamiento del organismo judicial que tendría también que defendernos su independencia. Sí. Para finalizar, yo sigo pensando una cuestión. Aquí urgen varias reformas. La reforma del sistema penitenciario urge, pero la reforma del sistema de justicia en su conjunto, incluyendo la CC, también habrá que discutirla en su momento. Vamos a la pausa, ¿te parece? Así es. Regresamos enseguida con la radiografía del COVID-19. No cambie. Señoras y señores, recuerden una cosa, somos a la medida. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a conocer cómo está la situación, Julio, del COVID-19. Los casos han ido aumentando. Hoy se reportaron, de hecho, 906 casos nuevos positivos. Y veamos entonces las regiones. Vemos aquí la región metropolitana con 27.210 casos. Aquí ubicamos entonces a la ciudad de Guatemala con 13.913, Mixco, donde vemos que son 3.931, Villanueva, que registra 3.397, Santa Catarina Pinula, 594, San José Pinula, 477, y tenemos también a Villacanales con 619, San Miguel Petapa, 1.048 casos positivos,
positivos y Amatitlán con 709. Claro, y nos estamos acostumbrando a este nuevo sistema de poder hacerlo. Así que vamos con la siguiente región, es la región Norte y Petén. 870 casos para 3 departamentos. Sandy Petén con 300, Alta Verapaz 341, Baja Verapaz, mientras tanto 229 casos confirmados de COVID. Vamos ahora a conocer otra región y se trata de la región nororiente, 1939 casos. Izabal reporta 653, Zacapa 455, Chiquimula 365 y El Progreso 466 casos del nuevo coronavirus. Así es, y seguimos recorriendo el país pasando a la región suroriente, que tiene 943 casos para estos departamentos. Jutiapa 359, Jalapa 103 y Santa Rosa con 481 casos detectados. Vemos ahora entonces otra región que es la región central. Aquí muestra que son 5.055 casos en total y estos casos se desglosan de la siguiente manera. Chimaltenango registra 575, Zacatepeques 1.870 y Escuintla 2.610 casos. Es correcto, ahora nos vamos hacia lo que es la región suroccidente. 4.627 casos, Quetzaltenango alarmante 1.769, Retaluleu 344, San Marcos Alto con 1.204, Suchitepeques 881, Sololá 233 y Totonicapán con 196 casos de COVID-19. Por último, conozcamos entonces cuál es el panorama de la región noroccidente. 367 casos son los registrados y aquí Huehuetenango reporta 183, Quiché 184 y así está entonces la situación en nuestro país con el COVID-19, los casos positivos que se han reportado. Recuerde que usted también puede consultarlos para verlos detalladamente y de esta forma entonces empaparse de cómo está la pandemia en nuestro país. Así es, Sandy. Y como usted recordará, la noche del pasado lunes falleció el exministro de Salud Jorge Villavicencio. Es por eso que sus familiares interpusieron el día de hoy una denuncia, es decir, una querella penal en contra de la jueza Erika Aifán y en contra de las autoridades del sistema penitenciario. Esto por lo que había pasado y por las medidas que se revocaron, ya que al final de cuentas terminó falleciendo por COVID-19. La familia del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, presentó una denuncia penal en contra de la jueza Erika Aifán, el director del sistema penitenciario y autoridades de Mariscal Zavala, por los delitos de retardo de justicia, prevaricato, incumplimiento de deberes y falsedad material. El día de hoy nos apersonamos al Ministerio Público a razón de presentar denuncia penal en contra de 4 personas, una de ellas, la titular del juzgado de mayor riesgo Grupo D, la doctora Erika Aifán Dávila, por el delito de retardo de justicia y resoluciones violatorias a la Constitución, que en este caso encajan perfectamente en el actuar, ¿verdad? Como lo es el delito de prevaricato. En el caso del director del sistema penitenciario, solicitamos al Ministerio Público una investigación por el delito de incumplimiento de funciones y de deberes, los cuales él pues debía tener pleno conocimiento en cuanto a una resolución judicial que no se cumplió. Y en el caso de 2 personas más, que en esta situación es el director del Centro de Mariscal Zavala y el alcaide, pues también por el incumplimiento de deberes y el delito de falsedad material, toda vez de que presentan 2 documentos, en uno de ellos pues sí presenta una alteración, y con esto pues lo que nosotros pretendemos es que el Ministerio Público inicie realmente una averiguación bastante justa. Darío de Jesús Álvarez y Jorge René González Velázquez son las otras personas denunciadas. La denuncia fue presentada por el abogado Mario Cano, quien representa a la familia Villavicencio. El exministro de Salud falleció este 20 de julio en el Hospital Roosevelt tras pasar más de una semana en dicho centro asistencial por COVID-19. Cambiamos ahora de tema. ¿Existe el interés en los jóvenes del Triángulo Norte Centroamericano de seguir migrando a pesar de la pandemia? Esta fue una de las preguntas que se planteó en una actividad que desarrolló la OIM y estas son las conclusiones. A la fecha, 8 de cada 10 jóvenes no piensan migrar por el temor de la pandemia. La mayoría dijo que no, considerando la situación actual, el contexto de la emergencia por COVID-19, que ni ahora ni cercano
que cierren las fronteras a que suspendan las cuarentenas y se reaperturen fronteras, no creen todavía viable la idea de migrar. Sí hay un 19% que sí lo consideraría. En cuanto a lograr sus metas, que nos parece muy importante saber esas percepciones de los chicos en cuanto a logros de sus metas personales, sí consideran el 58% que va a dificultarse más, que se está dificultando más poder lograr esas metas que tenían planificadas para su vida. En cuanto a si tienen miedo a ser engañados o explotados, en la mayoría, el 91% de los jóvenes manifiesta un gran temor a ser engañados, a ser explotados cuando estén buscando oportunidades durante o después de la crisis generada por la COVID-19. Asimismo, se registra un impacto en el tema académico, económico y de salud. Vemos que desde lo académico muchos de los jóvenes no tienen los recursos para poder recibir clases en línea, lo que está generando una gran vulnerabilidad y un temor a perder ese año escolar, o sea que simplemente este año escolar no sirvió para nada, decían varios chicos en Guatemala. Otros jóvenes manifestaron preocupación ante la pérdida de empleos por parte de sus familiares, que puede significar que no pueden comprar paquetes de internet o planes de internet o acceder a sus clases. En cuanto a lo económico, como les decía, pérdida de empleo, reducción salarial, se han presentado múltiples dificultades para cubrir gastos necesarios en las familias. Y también hay una mayor preocupación por la facultad, o sea, por la dificultad para poder abastecer de alimentos para la familia en periodos largos. Y por último, en salud, en el caso de El Salvador y Guatemala, las personas jóvenes expresaron una necesidad de tener un apoyo psicológico a raíz de la crisis. Hay muchos chicos y chicas que están diciendo que se sienten deprimidos, que sienten mucha incertidumbre y miedo en la situación actual en la que están. Entonces consideramos que hay esfuerzos de asistencia psicosocial que se podrían empezar a trabajar en ese caso. Bueno, hora de despedirnos, pero lo esperamos mañana a las 21 horas. Así es, que descanse. Feliz noche. Chao.